buenas tardes, mi nombre es Gabriel Campos Víquez. Hoy les venimos a hablar acerca del vino y de la cultura que tenga acá en Costa Rica. A través de diversos años se nos ha consultado si el vino tiene realmente un poder significativo en la cultura costarricense, ya sea desde la época moderna, contemporánea o inclusive prehispánica, ¿verdad? Si acá el vino tiene una historia tan extensa como lo tienen otras bebidas a base del maíz, ¿verdad? Como lo es la chicha. Sin embargo, el vino no surge en Costa Rica, efectivamente. Llega acá gracias al proceso de conquista de lo que se conocía como la corona española. El vino, sin embargo, ni siquiera es autóctono de la corona española. El vino tiene su recorrido, tiene un historial muy amplio, comenzando más o menos por ahí de los años 6000 a 5000 antes de Cristo. Hablemos de que ya es muchísimo tiempo, donde gracias a arqueólogos nos hemos dado cuenta de que los primeros síntomas de la producción de vino se llevaron en lo que se conoce como el Sumer. Era una tierra, por así decirlo, que se ubicaba en el Tigris y en el Éufrates, en el Próximo Oriente, en lo que era la antigua Mesopotamia. Hablemos de que ya esto es pura meramente historia antigua, es una historia que va muchísimo antes de la historia moderna, la contemporánea, inclusive la medieval. Una vez que se establece en lo que es este territorio mesopotámico, llega a Egipto, este gran reino de Medio Oriente, conocido y caracterizado por sus faraones, sus pirámides y toda la cultura rica que posee el antiguo Egipto. Más o menos se empieza a desarrollar en el 3000 a.C. En las orillas del río Nilo tiene una gran producción de la vid, la mata o la planta, como se menciona, de la uva, y se empiezan a fermentar en mosto en grandes vasijas de barro. Aquí es donde se empieza a hacer como una división. No toda persona podía consumir lo que era el vino, ya que se consideró al vino prácticamente como un símbolo de estatus social. Entonces, hablemos de que se utilizaban en ritos religiosos, festividades paganas, y el vino se guardaba en ánforas durante varios años. Muchas de estas ánforas fueron encontradas en tumbas de egipcios, faraones, que todavía contenían el líquido, a lo que han demostrado, por lo que se empieza a ver que el vino ya empieza a tener dentro de las poblaciones antiguas, un rango increíble, ¿verdad? Tanto así fue la adaptabilidad de la vid que llega a Europa Occidental a través de las rutas comerciales, lo que posteriormente llegaría a conocerse como la ruta de la seda, y como su nombre lo decía, ¿verdad?, fue una ruta que conectaba Oriente con la Europa y llegó hasta China. Fue acá donde en el 700 años antes de Cristo llega también incluso a lo que era la Grecia clásica, la helénica, ¿verdad? Este país actual, que en su momento era conformado por polis, casi que eran estados independientes: Esparta, Atenas, Creta. Entonces aquí es donde el vino empieza a tomar su relevancia, ¿verdad? Era un vino aguado, no era tan espeso como el mesopotámico y el egipcio, y como se utilizaba también en el imperio egipcio, en el reino egipcio, se utilizó para ritos religiosos, funerarios y muchas fiestas populares. Tanto era la importancia del vino en la Grecia clásica que se conforma una deidad, el dios Dionisio, el dios del vino. Y posterior a la Grecia clásica es como llega en el 200 a.C. a Italia, a lo que era el Imperio Romano. ¿Por qué? Cuando se tiene el auge del Imperio Romano, este gran imperio, conocido mundialmente hasta nuestros días, toma muchas influencias de las culturas alrededor de ella, y una de ellas fue la helénica, la griega. Se sabe muy bien de lo que fue el Imperio Romano. Tenían una adoración y eran casi que fanáticos de lo que era la cultura griega, tanto así que adoptaron
al dios Dionisio y le cambiaron su nombre, y también para ellos el vino empieza a tomar una relevancia aún mayor, ¿verdad? Aquí en el Imperio Romano se empiezan a tomar lo que es el injerto de vides. Se tiene también como un símbolo de poder, de riqueza, lujo. El vino blanco se servía en copas de cristal en las casas de los nobles, mientras que el vino tinto se servía en las tabernas populares. Aquí es donde se da esta ruptura de qué tipo de vino iba para cuál estatus social, ¿verdad? Y desde Italia el cultivo de la vid se extiende a Galia, lo que es Francia hoy en día. Ya llegando a lo que era la Edad Media, las tierras y con ellos los cultivos de la vid pasan a ser propiedad de la iglesia y los reyes. Así todo lo que era la elaboración del vino, desde la cosecha, la recolecta y la producción final del vino, quedaba circunscrita a los monasterios y los castillos. Se empieza a tener esta relevancia, ¿por qué? Tanto así de que se intenta evitar saqueos por la fama que tenía esta bebida, que se empiezan a guardar en los sótanos de los monasterios y de los castillos. Tanto así era la relevancia del vino que se tenía que proteger a toda costa. Más allá de un estatus social, se empieza a asociar el vino con lo que era la creencia cristiana, donde Jesús, como podemos recordar, toma el vino y le toma como una figura de su sangre. Entonces ahí es donde esa connotación le da al vino un mayor nombre. Por eso hoy en día en la iglesia católica, en la iglesia evangélica, se intenta tomar la figura del vino como si fuera la sangre de Cristo. De ahí la importancia que empieza a tener el vino posterior a los años de Jesucristo, ¿verdad? Y una vez que llega el vino a Europa, prácticamente es donde empieza su expansión. Y como les mencioné anteriormente, es gracias al proceso de conquista que llega acá esa bebida tan conocida mundialmente. Más o menos en Costa Rica no somos fanáticos del vino, se sabe a ciencia cierta y por estudios que se han hecho que Costa Rica es un país más de cerveza que de vino. En Costa Rica actualmente, de unos 20 años a unos 15 años para acá, es que se ha desarrollado una cultura mayor del vino, ¿verdad? Hoy en día muchas personas quieren conservar esa tradición del vino, desde gastar grandes cantidades de dinero en una botella a pasar a producir sus propios vinos, como tenemos un caso con una familia reconocida en Dota, que al inicio se les tachó de personas que no tenían visión, que les dijeron que estaban locas. ¿Por qué? Porque en Costa Rica somos abiertamente agricultores, ¿verdad? Eso es algo que siempre se nos ha caracterizado muchísimo. La imagen del labriego, ¿verdad? Esa persona honesta que trabaja del campo, pero nunca se desarrolló el cultivo de la uva, ni de la vid, nunca. Y menos para formar un viñedo, algo que le diera a estas familias o a estas personas el poder de crear su propio vino. Es por eso que en Costa Rica, aunque duela decirlo, no somos un país de vino, somos un país que somos más del lado cervecero, pero que año tras año las personas han ido aumentando su consumo, tanto así que muchas importaciones que se dan a nivel de país es para ingresar bebidas relacionadas al vino, y muchas familias han comenzado a formar lo que son vinos artesanales y vinos ya a nivel industrial, como esta familia que les mencioné de Dota.